Bienvenidos todos a este podcast FNA Te Enseña. Este es un espacio creado para ustedes, para aprender de educación financiera, y hoy tenemos a una invitada muy especial, Tatiana Arango, periodista de La República, editora financiera, con mucha experiencia en el tema, y hoy queremos abordar con ella algo que nos han preguntado mucho: ¿por qué los jóvenes tienen que saber de economía? Y también tenemos a Emanuel Gustavo Arbeláez, invitado a este podcast, para que pues también le traslade algunas preguntas a Tatiana. Tatiana, yo quiero abrir esto preguntándole: ¿por qué se decidió usted por el periodismo económico? Bueno, pues a veces pareciera que el periodismo económico peca por ser como muy técnico, o eso es como la gente lo ve, pues. Y la verdad es que pues se pueden hacer muchas cosas y muy creativas. Y yo creo que, digamos, en la República eso se hace, ¿sí? Pero, digamos, esos enfoques novedosos que son creativos y que hay, yo creo que en la República hay notas que nadie más tiene, ¿sí? Y esto es para mostrar que, aunque el periodismo económico está muy bien definido como en el target, en los temas, en los enfoques, puede variar y ser más como un poco, no light por decir una palabra, sino como tener contenidos que son más variados o más atractivos para las personas. Entonces, por ejemplo, o sea, solamente por dar un ejemplo, yo puedo hacer una nota sobre cómo las Kardashian se convirtieron en un emporio empresarial, gracias a un reality de televisión. Y ahora tienen una holding con negocios de moda, maquillaje, bienes raíces, bueno, todas las cosas que tienen. Y eso es un informe económico. Entonces, digamos que a mí lo que más me gustó fue tener esa definición tan clara, esa estructura tan clara. Pero yo sabía que ahí había un espacio para hacer muchas cosas muy creativas. Sí, digamos que siempre encasillamos como un poco la economía como algo aburrido, rígido, que solo habla pues del precio del dólar, pero ¿qué más se puede encontrar en este tipo de contenidos? O no sé si Manuel tenga alguna pregunta sobre el tema. Tatiana, ¿cómo vas? Hola, Aleja. Me gustó mucho cómo nombraste, o sea, sabemos aquí que las Kardashian son influencers del público actual joven, y lo metiste de una vez en el tema de economía. Entonces, por ese lado ya de entrada me está pareciendo muy interesante el tema, y me gustaría saber, en tu opinión personal, por qué los jóvenes deben saber de economía y deben ser para ellos importantes estos temas que mencionas. Yo creo que saber unos básicos de economía eleva la discusión, ¿sí? Como que eso te da elementos para discutir, hablar o sí, dialogar de la situación actual del país, y pues digamos que eso se nota más en un momento como el que estamos viviendo. Creo que a eso es lo que le apuntamos en la República. Si uno ve la República, es bonito, o sea, es atractivo en diseño y los enfoques de las notas son buenos. Yo creo que nosotros damos las cifras que hay que dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno ve la semana pasada o antepasada, no recuerdo, hicimos una nota sobre los costos que tenían las peticiones del Comité del Paro. Y ese fue un informe muy, muy juicioso. O sea, cada cifra que había en esa nota salió de un documento del gobierno, de una fuente certificada, de una ley, de unos datos de algún programa en especial del gobierno. Y esos son o deberían ser los datos que los jóvenes deben tener en la cabeza, pues ante tanta desinformación que estamos viviendo. Digamos que a mí todos los días me llegan memes y cosas pues súper divertidas al celular. Y pues consumir esa información no está mal, o sea, uno puede consumir cualquier tipo de información, pero ya a la hora de debatir o de discutir o de hablar con argumentos, yo creo que ese conocimiento económico mínimo te lo puede dar. ¿Cuáles son esos temas básicos, Tatiana, que debería conocer una persona joven, una persona que está entrando al mercado laboral, que está pensando en comprar casa, que está pensando en adquirir una tarjeta de crédito? ¿Cuáles son esos conocimientos básicos, o sea, para, como tú dices, elevar esa discusión? Yo creo que hay que hacer una diferenciación, digamos, entre el conocimiento como macroeconómico, que es como más conceptos y teoría y sí, como cosas más Sí. de ese estilo, y el conocimiento como financiero y más como hacia las finanzas personales, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, yo soy de las que cree que el sistema educativo colombiano, bueno, es más, creo que mundial, debería incluir clases de finanzas personales. Es decir, que los niños y los jóvenes pues deberían aprender en el colegio a manejar su dinero, ¿sí? No solamente a ahorrar, sí, que creo que eso es lo básico, creo que a veces eso lo enseñan en los colegios, pero también cómo voy a abrir una cuenta de ahorros, cómo voy a tomar decisiones, no sé, si debo abrir un CDT o invertir en un FIC en determinada situación, cuando las tasas están altas o bajas. Y yo creo que ese tipo de conocimiento es muy útil y necesario para la vida normal de un adulto. Sí, de cuando ya uno crece y uno dice, Dios mío, tengo que ir al banco y no sé qué voy a hacer, no sé cómo abrir una cuenta de ahorros, no sé cómo pedir una tarjeta de crédito, Jesús, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es primordial. Y pues, volviendo al tema macroeconómico que decía, pues, inicialmente, hay indicadores que publica el DANE principalmente, pues, cada mes, y otras entidades también, y que son fundamentales para la economía. Entonces, el PIB, el IPC, las importaciones, las exportaciones, la producción industrial, la confianza empresarial, todo ese tipo de cosas son importantes para saber cuál es el estado de la economía. Digamos que saber leer esos datos tan técnicos y tan como encasillados, que uno ve que solamente como los expertos macroeconómicos, financieros y esas cosas hablan de esos datos, es importante para las empresas. Digamos que si yo quiero emprender en algún momento, yo tengo que saber cuál es el estado de la economía para saber si estoy haciendo, si debo hacer o no una inversión, ¿sí? O en determinado país o en determinado, ¿sí? Digamos que yo debo saber si las tasas... Yo debo saber si las tasas del Banco de la República están altas o bajas, porque eso después va a determinar las tasas de los bancos, ¿sí? Y eso va a implicar, o sea, va a tener una implicación en mis finanzas personales. Entonces, digamos que a veces uno ve por allá en la estratosfera el PIB y el IPC y esas cosas y no sabe qué demonios están significando para uno. Y creo que también esa es la labor que un periodista económico debe hacer, que uno debe explicar por qué saber que la tasa del Banco de la República es importante para una persona que tiene una cuenta de ahorros o un CDT o un lo que sea, ¿sí? Entonces es saber cómo relacionar ese conocimiento macro con las finanzas personales. De acuerdo, yo tengo aquí un aporte y luego una pregunta. Me gusta mucho esto que estabas diciendo de la educación desde que uno es un niño, porque me retomo ya mis épocas de colegio y a mí la primera vez, si no estoy exagerando, que fueron a hablar más o menos de qué significa una tarjeta de crédito fue en 11. Y fue una sola clase. Yo nunca lo escuché. Fue una sola clase, No, exacto. Entonces, yo creo que ha sido como un proceso de que, digamos, Aleja ya no escuchó, yo escuché solo una tarjeta de crédito, ahorita es conciencia del ahorro, pero sí hay que ir mucho más allá, como lo dices tú, Tatiana. Me llama también mucho la atención este tema de que tú hablas ahorita, pues las redes sociales inundadas de noticias falsas, ¿cierto? De memes falsos que lo que buscan es que la opinión gire en un torno a otro y tú vas fuentes certificadas o a la República se asegura de que esto sea de esta manera. Entonces, me gustaría saber qué medios o fuentes consultas tú para mantenerte informada de este tema. Bueno, digamos que obviamente la República es la primera, o sea, yo soy editora de finanzas, pero pues tengo que estar pendiente de otros datos, como decía ahora, ¿no? Entonces, obviamente leo las otras secciones de la República, que pues digamos que yo sé qué va a pasar en cada sección, pero pues no la edito, entonces como que igual yo leo la República todos los días y veo qué es lo que están haciendo el resto de mis compañeros, ¿no? O sea, en otras fuentes certificadas, sí, con autoridad para hablar de estos datos, hay que estar sí o sí pendientes de los datos del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el que pues mide en realidad todo, o sea, desde las compras en los supermercados, cuánto aumentan los precios, que es el índice de precios del consumidor, hasta en cuánto están los precios en las centrales mayoristas, que es CIPSA, sí, ellos miden todo lo que uno puede imaginarse, tienen hasta medición de esa encuesta de pulso social que están sacando desde pandemia, que dice cuántos colombianos quieren vacunarse, cuántos no, y así, ellos hacen muchas encuestas de muchos tipos, y la verdad son muy interesantes, los datos que sacan son muy interesantes. Hay incluso encuestas de calidad de vida que dicen, no sé, datos como, no sé cuántas personas tienen acceso a
a un sanitario en su casa o sí, cosas así. Esa es, digamos, una de las grandes fuentes que hay que consultar. Otras que dan datos también muy interesantes son la Superintendencia Financiera. Digamos que ellos, como todas digamos, las superintendencias financieras del resto de países, tienen una página de información relevante en la que empiezan a colgar todos los días la información de las empresas que tienen información pública. Entonces, cualquier empresa que uno como persona de a pie pueda estar interesado en. Entonces, no sé, Ecopetrol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene muchos accionistas. Entonces, cualquier cosa que pase con la empresa, pues un accionista debe estar o informado o es interesante para el mercado, eso puede implicar algo en el precio de la acción, ¿sí? Entonces, como que hay varias empresas, hay un grupo de empresas en Colombia que deben publicar por obligación esa información en la superfinanciera, entonces eso digamos que también es como de primera mano y hay que estar pendiente de eso. La otra cosa, digamos, ya para el tema de bolsa y sí, como índice del mercado de valores colombiano, pues la BBC, que es la Bolsa de Valores de Colombia, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, también tiene muy buenos datos. Ellos publican una encuesta de producción industrial todos los meses. Tienen también cifras de ventas de carros. Digamos que ese tipo de cifras o de datos de consumo también dan cuenta de cómo está la economía, ¿no? Si la gente compra más o menos carros, significa que pues tiene forma de comprar esos carros, ¿sí? Entonces también como que también muestran, evidencian ese dato económico, ¿sí? FEDesarrollo también tiene encuesta de opinión financiera, de opinión empresarial, entonces también digamos que es una fuente de primera mano. Y hay varios más como estos, digamos que estos son como los primeros, ¿sí? Pero obviamente hay más medios de comunicación o hay agencias de noticias. Digamos que, por ejemplo, para el lado económico, para nosotros Bloomberg es fundamental porque tienen muchos, digamos que compila en un solo lugar, en un solo portal, toda la información de bolsas del mundo. Entonces uno puede acceder a datos desde el precio de GameStop, que fue esta empresa que estaban todos los Redditors subiéndole la acción, bueno, con todo el drama de Tesla y las criptomonedas. Bueno, uno puede estar pendiente desde la acción de GameStop hasta no sé, los yates de Ike Batista, sí, o sea, porque eso también aparece ahí, o sea, es como toda la información que puede estar relacionada con la bolsa o con los protagonistas de los negocios. Entonces, digamos que también eso es interesante. Tatiana, muchas gracias, muy interesante. O sea, al inicio del podcast mencionaste las Kardashians, que es un tema muy juvenil. Este tema de GameStop, esto fue una vaina que cogió a muchos jóvenes por sorpresa, porque muchas personas no conocían de economía y luego se enteran que un grupo de muchachos va y se organiza y hace temblar el mercado mundial. De la nada. De la nada. Entonces se nota que estás mucho enfocada también en que son como un segmento joven o también de adultos para este tema de economía. No, muchas gracias por la invitación. Sí, siempre se le puede buscar como el enfoque creativo, juvenil a estos temas económicos y no estar como tan acartonados y tal vez arcaicos diciendo como el PIB creció tal o el IPC fue de tanto y ya. Y no sin saber ni qué es IPC. Exactamente. No, y además que, digamos, los medios le han hecho una apuesta importante a los temas digitales, ¿no? Que son muy atractivos, pues, para consumir la información de otra manera. En la República, ¿qué temas digitales? Bueno, yo los veo muy activos en Twitter, que es lo que yo más consulto, pero ¿cómo han trasladado ustedes esta información de todo tipo económica a esos medios digitales, Tatiana? Pues nosotros, digamos que obviamente el producto como principal es el impreso, ¿sí? Digamos que el impreso es lindo, nosotros nacimos como un periódico y pues seguimos siendo un periódico, entonces digamos que nuestros esfuerzos, al final ese es el producto que sale todas las noches y que el otro día en la madrugada les llega a los suscriptores, ¿sí? Pero digamos que uno no puede dejar de lado como medio, sería un error no hacer cosas diferentes también en la web.
Entonces, ese es un proyecto que llevamos desde hace bastantes años y es de crecer en la parte digital, pero sin perder la esencia. Digamos que cuando yo mencionaba las Kardashian, a mí me encanta hablar de las Kardashian, no en cuanto a lo que le pasa a las Kardashian, sino como ejemplo. Y es que yo fui editora web en La República y siempre decía, necesito encontrar una Kardashian, necesito encontrar algo que me rompa el internet, o sea, que me lleve a muchos clics, pero es que digamos que el clic no es la finalidad, ¿sí? Digamos que si yo voy a perder calidad de contenido por ganar clics, no estoy en nada, ¿sí? Porque al final los clics se van a desaparecer, nadie va a creer en mí, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa es que uno tiene que buscar en internet y siendo un medio económico esa Kardashian, porque yo no puedo poner a Kim Kardashian ahí abriendo la web y ya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay temas que son económicos y que a la gente le encantan. Por ejemplo, esta semana abrimos, el lunes salió un informe sobre colegios, como sobre los mejores colegios de Colombia a partir de las pruebas ICFES. ¿Sí? Ese es un tema que nadie hace, que nosotros tomamos y que es el más leído en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre van a haber papás que están buscando cuál es el mejor colegio para su hijo por materias, por lo que sea, ¿sí? Ese es un tema que es impresionante, o sea, es impresionante a cuánta gente atrae y pues digamos, sí, yo digo impresionante porque yo no tengo hijos, yo no, sí, o sea, digamos que no es un tema que yo leería por cómo soy yo, ¿sí? Pero que yo sé que interesa a mucha gente, ¿sí? Pero este tema se volvió como, pues no viral, pero sí la rompió, pues. Y son ese tipo de cosas las que uno debe buscar tal vez enfoques más atractivos para las notas, tal vez temas que son económicos y que la gente quiera leer y tal vez van más en web que en impreso, no sé, y hacerle un despliegue diferente en la web. Uno no puede pretender tampoco que en web sea solamente la nota colgada al texto y ya, digamos que en lo digital hay muchos más elementos de que echar mano. Entonces hay videos, hay gráficos que se mueven, hay no sé, documentos adjuntos, hay podcasts, sí, hay todo ese tipo de elementos que uno tiene que aprovechar también. Entonces digamos que eso también ha sido una cosa que nosotros hemos hecho. Uno entra a la página de la República y encuentra que las notas son muy enriquecidas, que una nota te lleva a otra nota, que hay gráficos que son vivos, es decir, que van avanzando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, todos los días que subimos las notas de vacunados o de contagios de COVID o esas cosas, uno siempre ve los gráficos que se mueven y que cómo va avanzando por región, ¿sí? Entonces, digamos que son cosas muy dinámicas que tanto a jóvenes como a más adultos les gustan y que, digamos, para Internet es muy, muy, muy atractivo. Entonces, hay que también pensar en que en Internet se consume de una forma muy diferente al impreso. El impreso lo hacemos bien, ya llevamos miles de millones de años haciéndolo, pues miles de millones de años. Sí, como que ya tenemos ese know-how para hacer el impreso. Entonces ahora es llevar esa credibilidad que tenemos, esa autoridad para hablar de economía, todos esos datos a la web, y hay que pensar cómo hacer eso. Entonces, digamos que ese ejemplo de los gráficos vivos es como el mejor que puede dar cuenta de eso que hemos hecho. El fútbol también se ha convertido en un tema económico muy atractivo, sobre todo para los hombres. Mi sobrino tiene 22 años y se lee todo lo que tiene que ver con economía y fútbol alrededor del mundo. Creo que pues eso también es un ejemplo importante, ¿no? Son empresas, ya no emporios. Claro, es que yo creo que al final casi cualquier tema, digamos que todavía no he tenido el ejemplo que me refute esto, pero igual prefiero decir que casi cualquier tema es susceptible de volverse un tema económico, ¿sí? Entonces, digamos, pensemos en, por ejemplo, ahora el dato que yo daba de la encuesta de calidad de vida de los sanitarios, me acuerdo en algún momento que hicimos una nota sobre cómo estaban las estadísticas de los sanitarios a nivel mundial. ¿Por qué? Porque era el Día del Sanitario, ¿sí? O sea, digamos que nos inventamos cualquier cantidad de cosas porque es posible hacerlas, solamente que una persona que sea realmente creativa, que está detrás, es quien va a ser capaz de hacerlo, ¿sí? Los datos están, es simplemente buscarlos o hablar con alguien o hacer el trabajo. Entonces,
digamos que eso es lo que hacemos en la República todos los días, intentar ponerle lo económico a lo que aún no es económico y la creatividad a esos temas que son como tan encasillados, tan técnicos tal vez. Eso es. Tatiana, no sé si nos puedes regalar de pronto 3 tips de explicaciones muy sencillitas, por ejemplo, qué es IPC, que lo estábamos nombrando. 3 cositas muy sencillas que les podamos explicar a las personas que se conectaron a este podcast. Pues mira, hablemoslo más como con cosas que te toquen directamente, por así decirlo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la TRM, que es la tasa representativa del mercado, ¿sí? Es el dólar. En otras palabras, es la tasa oficial del dólar. Es si yo hoy viajo a Estados Unidos. Vamos a apuntar. Listo. Si hoy yo viajo a Estados Unidos, por ejemplo, y voy a pagar una comida que me comí, una hamburguesa en Shake Shack o lo que sea, a mí el banco me va a cobrar con la TRM de ese día. Hoy la TRM está en 3.730 y algo, creo. La verdad es que no recuerdo exactamente la cifra, pero es algo así, 3.700 algo. ¿Listo? Entonces a mí el banco me va a cobrar, si yo pago con tarjeta, me va a cobrar con esa TRM del día. ¿Listo? Normalmente eso funciona así cuando yo pago con tarjeta. Eso incluso está en las indicaciones de los bancos, en los términos y condiciones. No exacto, en esos que no leemos, ahí dice. ¿Listo? Entonces yo viajé, me compré la vaina y me salió en, no sé, multiplicarlo, $10, 37,000 pesos mi comida, digamos que sean $10. ¿Listo? Pero, digamos, Tatiana debió haber hecho un trabajo previo. O sea, antes de viajar debió pensar, ¿voy a gastar con tarjeta o voy a gastar con dólares? Ajá. Entonces, yo debía haber ido a una casa de cambio y preguntar, oiga, ¿a cuánto me venden dólares para comprarlo? Entonces, digamos que en esa casa de cambio estuviera 3.600. Digamos, si yo hubiese comprado esos dólares a 3.600 cada uno, entonces estaría pagando 36,000 pesos. Me estoy ahorrando. Uno dice, no, pues no es nada. Sí, pero pues igual es un viaje y vas a tener varias comidas como esta, y de comida en comida, y de conversión en conversión, y de conversión en conversión, tal vez ese viaje te pueda salir mucho más barato o mucho más caro. ¿Sí? Digamos que igual el dólar está alto, entonces como que no voy a ganar, pero pues igual me va a dar un gusto. Entonces, ¿sí? Entonces esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. La TRM es la tasa oficial y con esa tasa oficial hay que medir los gastos que haces con tu tarjeta al exterior, muy importante. ¿Listo? A ver, otra cosa que puede interesarle a la gente, tasa de usura. ¿Sí? La tasa de usura es súper importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un indicador, es el cobro máximo que te puede hacer una entidad bancaria por un crédito cada mes. Entonces la superfinanciera certifica, es decir, dice cuál es la tasa de usura para cada mes. Entonces a finales de este mes, el 31 tal vez, que es el lunes, la superfinanciera va a publicar una circular y va a decir la tasa de usura para el próximo mes, es decir, para junio va a ser de 27,8%. ¿Sí? Eso significa que el crédito, cualquier crédito que vos pagás, te va a tener que cobrar máximo 27,8% de interés. ¿Listo? Sí. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quien se suba de esa tasa es ilegal, ¿sí? O sea, la tasa de usura es diferente para los diferentes tipos de crédito. Digamos, para microcrédito es más alta, ¿sí? Entonces, también hay que diferenciar eso. Entonces, estar pendiente de la tasa de usura. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahí yo voy a decir, y puedo decir, las compras con mi tarjeta de crédito pueden estar más caras este mes o no, dependiendo a cómo estuvo la tasa de usura del mes pasado, ¿sí? Entonces, ahí uno también puede medirse, ¿sí? Digamos que uno a veces que sale, a mí me pasa mucho, que yo salgo a la calle así normal y, se me atraviesan unos zapatos, se me atraviesa una blusa, Entonces, uno tiene que medirse y decir, no voy a hacer esto, sí, tengo que pensar en mi salud financiera, sí, aunque es difícil, la blusa está muy linda, sí, uno tiene que decir que no. Yo trabajo para esto. Exacto. Sí, esos son el tipo de argumentos que uno se da. Para esto trabajo, para esto es la plata. Exactamente. O sea, yo me mato trabajando para esto, para gastarme la plata. Entonces, uno tiene que empezar, sí, pero pues, en lugar de comprarme la blusa a 20,000 cuotas, me la voy a comprar a una cuota y cuando me llegue el recibito, la facturita, voy a pagar de una como si hubiese consumido con una tarjeta de débito. ¿Sí?
y ya, y así solucionamos ese tema. Pero entonces hay que pensar en ese tipo de cosas para ver yo, tengo lo suficiente para gastar en esto o lo que sea. ¿Listo? Esa es la segunda. Tasa de usura, listo. Y otra, digamos, vamos a hablar de otra, pero que no es tan usada, pero que digamos que para mí sí, digamos que yo esto lo hablo todos los días y es un índice que es como, digamos que uno lo ve lejos, pero no, pues digamos que uno podría tenerlo más cerca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Colcap. Sí, todo el mundo es como, ¿qué demonios es el Colcap? Sí, ese es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Digamos que todas las bolsas de valores del mundo tienen índices. En Colombia es el ICOLCAP, se llamaba así, y ahora lo van a cambiar. Va a haber como una especie de reestructuración del índice, digámoslo, reestructuración. ¿Listo? Y el Colcap lo que tiene, lo que mide es como el promedio de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Sí? Y aunque puede parecer súper lejos esta explicación o este conocimiento, digamos que no es básico, pero es interesante porque yo soy de las que cree que cada vez más personas normales de a pie deberían entrar a la bolsa de valores y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora, esto no lo sabe mucha gente, pero ahora hay una aplicación que se llama TRII, T-R-I-I, ¿sí? Que desarrollaron unos jóvenes en Colombia en conjunto con una comisionista y lo que hacen es básicamente vender acciones. Entonces uno se mete a la aplicación, o sea, esto es para incluso cuando uno está desocupado. Entonces uno llega, se mete a TRI, solamente, o sea, métanse para ver. T-R-I-I. Dos I's, exacto, y es de puntico, ¿sí? Y la aplicación no solamente te muestra los precios del día, las variaciones, no solamente eso, sino que también te da noticias financieras, o sea, como que la aplicación misma se encarga de mantenerte informado sobre lo que pasa en el mercado, y así uno puede hacer una inversión, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, cuando se democratizó Ecopetrol, muchas personas invirtieron, no sé, desde 2000, creo que era, no me acuerdo, desde 1.800 pesos, yo no me acuerdo de cuánto era la salida pues a la venta pública. Pero yo creo que ese tipo de cosas son las que uno debería hacer, incluso para aprender. O sea, uno podría meter 2.000 pesos, que no es mucho, 2.000 pesos y aprender cómo funciona la bolsa de valores. Y Ecopetrol subió hoy de precio porque es que presentaron su presupuesto anual y de no sé cuántos y van a invertir miles de millones. Sí, es una buena oportunidad. O no sé. Ahora con todo el auge de Bitcoin, digamos que a mí me encanta descargar aplicaciones para ver cómo funcionan y cómo cacharrear, lo que llamarían cacharrear. Entonces, ahora con el piloto de la superfinanciera de las criptomonedas me he metido mucho a las aplicaciones, a las plataformas de intercambio para ver cómo funcionan. O sea, la verdad no he comprado nada, pero sí me gusta mirar cómo funcionan. Entonces, como que me meto y veo cómo se podría llegar a transar. Ellos también te mandan información todos los días. Entonces, como, el Ethereum está subiendo porque, no sé, porque de Tesla, Elon Musk de Tesla dijo algo, o el Dogecoin, que es la moneda del perrito, está bajando porque Tesla vendió miles de millones de Dogecoin, o sí, digamos que meterse en esas aplicaciones es súper interesante solamente para ver cómo funciona el mercado, ¿sí? Y es, o sea, con una dinámica de oferta y demanda, no es más. O sea, digamos que no todo es tan técnico y tan difícil y tan inalcanzable. Digamos que todo está ahí, todo está aquí. O sea, realmente todo está ahí. La facilidad ya es exacto. diferente. Y en lugar de ponernos a mandar noticias que desinforman, fake news y cosas, podríamos descargar aplicaciones que nos muestran un poquito del funcionamiento que no sabemos tal vez cómo es, ¿sí? Entonces esas son como las tres cosas básicas. Pues muy buenos esos 3 tips porque uno aprendí, no sé, Manuel, aprendí mucho. O sea, quiero aquí hacer 2 puntos, énfasis en 2 puntos que me gustaron mucho. Lo primero, pues, los consejos, obviamente aprendí un montón, sobre todo de las aplicaciones. La verdad, no tenía ni idea que uno se puede informar en temas económicos a través de aplicaciones. No tenía ni la más mínima idea. Entonces, eso me gustó mucho. El tema de lo que hablabas de que ustedes no generan contenido solo para tener clics, que es este famoso clickbait, ¿no? Que la gente le da clic, pero al final es un contenido que nada que ver. No dice pues nada. Sí, total. Y sobre todo lo que más me gustó es cuando hablaste del tema de comprar la blusa, o sea, es ver cómo el hecho de que entiendas
En serio, es el hecho de ver cómo entiendes tanto de este tema económico, eso te lleva a tomar las decisiones de una forma muy consciente y eso me parece muy importante. El hecho de que tú puedas tomar decisiones de lo que vas a comprar, lo que vas a adquirir pensando en todo esto, te hace una persona mucho más consciente a la hora de consumir. Entonces creo que esto también es muy importante en este sentido. Sí, Claro, ahí está incluso el conocimiento. aprender a invertir, a utilizar Claro, es ese que esto ahorro, es un, Ahí es está un el es tema de que paso conocimiento. adelante. le puede cambiar la vida a una persona en su día a día. Cada vez que va a Exacto. comprar Claro. algo, que se pregunte estas cosas, que vaya aprendiendo, que mire las aplicaciones. Muy, muy Sí, Yo voy a ir interesante. bajando tri de una vez. Yo lo anoté, no, yo lo tengo aquí anotado ya en sí, el tablero. es el conocimiento básico que todo el mundo pues debería tener o sí, para tomar esas decisiones que sí, digamos que son diarias. Exacto. Pues Tatiana, muchísimas gracias. No sé si Manuel tenga alguna otra pregunta. Hemos aprendido muchísimo en este podcast, educación financiera útil y rápida. Emma, ¿tienes alguna otra pregunta, comentario? Yo me voy muy contento con la clase, Tatiana, muchas gracias. Clase, no, ojalá. Con la clase podcast. Clase podcast. Perfecto, Tatiana, sí. muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias pues por el trabajo que haces en la República. En momentos como estos es muy importante contar con información de calidad y veraz para todas las edades. Entonces, pues nada, la invitación a todas nuestras audiencias. Ya, bueno, conocieron a Tatiana, ojalá sigan conociendo su trabajo en un medio tan importante como la República y pues acá siempre invitada a FNA Te Enseña Podcast. Muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Súper chévere este espacio, en serio muy, muy dedicado como a los jóvenes, a ese conocimiento básico que todos deberíamos tener. Sí, me encantó esta charla, muy chévere. Para nosotros jóvenes es de 0 a 80 años. Sí, Todos Perfecto, están me invitadísimos a encanta, FNA. me encanta, me encanta. Todos los jóvenes de 0 a Todos 80 años, maravilloso. Ok, perfecto. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión de FNA Te Enseña Podcast. Chao.